Bendiciones, hermanos, buenas tardes. Hoy tengo nuevamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes y quería invitarlos a leer en Lucas 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando de cerca a aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Cuando leemos esta parte de la Biblia, Jesús enseñaba a través de parábolas, enseñaba a través de un ejemplo, enseñaba de manera tal, era pedagogo. Quiere decir que él enseñaba de manera tal que el que lo escuchara construyera su propio conocimiento. Él dio un ejemplo claro de quién era el prójimo y qué debíamos hacer con ese prójimo. Cuando este intérprete de la ley se acerca a Jesús y le pregunta cómo ha de heredar la vida eterna, lo hace no con una buena intención, sino con una intención, con una mala intención, porque quería probar a Jesús. Y Jesús le responde con una pregunta. Jesús le responde con un ejemplo. Cuando Jesús cuenta esta historia, este hombre que cae en manos de los ladrones estaba medio muerto. Estaba en una situación muy desfavorable, estaba a punto de morir. Pasa un sacerdote y sigue de largo. Pasa un levita y sigue de largo. El sacerdote y el levita eran quienes por oficio debían presentar misericordia, debían haber sido misericordiosos, debían haber predicado con el ejemplo, ya que ellos enseñaban que había que amar al prójimo. Porque este maestro e intérprete de la ley le dijo: amar a mi prójimo. ¿Y qué pasó? Ellos siguieron de largo. Un samaritano, que en ese tiempo los samaritanos y los judíos no eran amigos, sino todo lo contrario, no se llevaban bien, fue el que lo vio. Y no le importó tener diferencias con este judío, porque él no vio las diferencias, él vio la necesidad, él vio a alguien que estaba a punto de morir. Entonces, este samaritano que iba de camino, quiere decir que tenía cosas importantes que hacer y las dejó de lado por ayudar. ¿Qué hizo? Lavó sus heridas, las vendó y lo subió a su propia cabalgadura. Quiere decir que hasta se despojó de su propia comodidad para ayudar a esta persona, lo llevó a un mesón, pagó por el cuidado de esta persona, delegó el cuidado y todo lo hizo porque fue movido a misericordia. El ser movido a misericordia significa
que puedo ver el dolor de la otra persona y el dolor de la otra persona lo puedo sentir como propio y eso me hace accionar y actuar. La misericordia siempre me lleva a la acción. Y estuve pensando en una de las preguntas que primero Dios me habló, en esto de decir, ¿hace cuánto tiempo que no soy el samaritano en la historia de alguien, en la vida de alguien? ¿Hace cuánto que no salgo del camino, no salgo de mi ocupación para ver la necesidad del otro y actuar y ayudar? Cuando Jesús nos habla de amar al prójimo como nosotros mismos, nos está diciendo, hace algo por alguien que te gustaría que hagan por vos, pero también nos está diciendo, salí de tu zona de comodidad, salí un poco de tu rutina, mirá con ojos de amor a quien más lo necesita, por arriba de las diferencias que puedas tener con esa persona. Y actúa con misericordia. Entonces, la Biblia también nos dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. ¿Qué quiere decir? Si yo doy, si yo hago misericordia, es lo que voy a recibir. Por eso cuando nosotros se nos insta a amar al prójimo y en esta situación tan difícil que seguimos atravesando, Dios nos dice, sé el samaritano en la vida de alguien, en el día de alguien. Quizás hay alguien que espiritualmente, emocionalmente, está a punto de morir y necesita que alguien lo mire con misericordia. Y Dios nos usa a nosotros como instrumentos de su misericordia. Si nosotros tenemos comunión con Dios, si nosotros estamos cerca del Señor, esa misericordia que Él tiene, ese obrar en nosotros, se transmite en bendición a otras personas. Porque si yo veo a alguien que tiene necesidad y el Señor está en mi vida, voy a ser movido a misericordia y esa misericordia me va a hacer actuar. Me va a hacer salir de mi zona de comodidad para poder ayudar a quien lo necesita, salvando todas las diferencias que pueda tener. Porque el amor es lo primero. Porque el mirar con amor me hace actuar. Cuando Jesús se lo deja en claro cuando le dice, ve y haz tú lo mismo. Hacé lo mismo que un samaritano que no tenía por qué hacerlo, lo hizo igual. Alguien que nadie se esperaba hizo lo que muchos tendrían que haber hecho y no hicieron. ¿Y qué marca la diferencia en esto? En que podamos ser instrumentos de misericordia del Señor hacia la vida de quienes lo necesitan, hacia la vida de aquellos que se sienten a punto de morir y que quizás ni siquiera están pidiendo ayuda, porque si estaba malherido no tendría fuerzas para estar pidiendo ayuda. Dependía de la mirada de los demás, dependía de que alguien que pasara lo viera y actuara. Entonces, hay alguien en mi vida, en mi caminar diario que necesita ayuda, que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver con los ojos del Señor y que nuestro corazón y nuestras manos sean movidas a misericordia. Y de esa forma es como una cadena de bendición, porque a quien da, Dios le da. Quiere decir que si yo uso de misericordia con alguien, esa misericordia que usé no se va a quedar ahí, sino que Dios va a poner más misericordia y va a usar misericordia en mi vida, y a la misma vez la persona que lo recibió, también Dios va a obrar en ella para que sea movida a misericordia. Entonces, este breve pensamiento les dejo hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas y el deseo de siempre es que nos podamos ver pronto. Bendiciones.